Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en Las llanuras del tránsito. Es la cuarta novela de esa saga monumental, ¿no? Los hijos de la tierra de Jean M. Auel. Volvemos a ese mundo que, bueno, a mí me fascina, la Europa de la última glaciación. Un escenario recreado con un detalle increíble, donde se mezcla la aventura, una base arqueológica que es impresionante, la verdad, y esa búsqueda tan humana de un hogar, de pertenencia. Sí, es un libro que te atrapa desde el principio, otra vez. Publicado en 1986, si no recuerdo mal, y retoma la historia justo donde la dejó el anterior, claro. Seguimos a Ayla, esa mujer cromañón criada por neandertales, algo muy particular, y a Jondalar, su compañero. Están en ese larguísimo viaje a caballo hacia el oeste. Un viaje épico, ¿eh? Cruzando estepas heladas, ríos enormes, montañas, imponentes. La meta es llegar a la tierra de Jondalar, la novena caverna de los Zelandoni. Que eran su pueblo, ¿verdad? Conocidos por ser como muy avanzados, ¿no? En técnicas, organización. Exacto. Los Zelandoni eran una cultura bastante sofisticada para la época. Y para Ayla, el viaje también es buscar su lugar entre los suyos, entre los otros, como ella siempre los llama. Claro. Y el título, Las llanuras del tránsito. Es potente. Muy potente, sí. Y muy revelador, como decías antes. No es solo el viaje físico, el moverse por esos paisajes prehistóricos, que son, bueno, a menudo hostiles pero siempre grandiosos. Se refiere también, y yo creo que de forma más profunda, a un tránsito interior. Ah, interesante. ¿A qué te refieres con tránsito interior? Pues a cómo los personajes, sobre todo Ayla y Jondalar, van cambiando. Evolucionan, se transforman según superan pruebas, según conocen a otra gente, otras tribus. Es una odisea en muchos niveles, ¿sabes? Entiendo. Pues precisamente eso es lo que queremos hacer hoy, desentrañar un poco esas capas del viaje. Queremos ver cómo Auel consigue ese equilibrio, que es muy suyo, entre el rigor científico, la investigación, y una narrativa que te engancha. Sí, porque no es fácil. No, nada fácil. Y explorar los desafíos que no son solo físicos, sino culturales, emocionales, todo lo que se enfrentan Ayla y Jondalar. Y profundizar en los grandes temas, la identidad, la adaptación, el choque cultural, bueno, la innovación también, y qué significaba ser humano en ese mundo que se estaba formando. Vamos a ver por qué este libro sigue resonando tanto. Pues mira, yo creo que una de las claves está en cómo Auel organiza el viaje. Lo estructura en torno a los encuentros con diferentes grupos humanos. No son paradas sin más. No son meros puntos en el mapa. Para nada. Cada tribu que conocen, bueno, recordamos a los Mamutoi del libro anterior, con los que pasaron bastante tiempo, o los Armunai, o Sharamutoi según la edición, que encuentran en este libro. Cada encuentro funciona como una ventana. ¿Una ventana a qué, exactamente? ¿A costumbres diferentes y ya está? A mucho más que eso. A través de estos encuentros, Auel nos enseña la diversidad de la vida humana en el Paleolítico superior. Vemos distintas formas de organizarse socialmente. Claro. Algunos grupos más igualitarios, otros ya con jerarquías más marcadas. Vemos distintas tecnologías de piedra, diferentes técnicas de caza, adaptadas a cada sitio, lógicamente. Y creencias, ¿no? Expresiones artísticas. Exacto. Creencias espirituales, arte. Por ejemplo, con los Armunai vemos una sociedad muy ligada al río. Son expertos navegantes, pescadores, tienen una relación muy especial con el agua y sus recursos. Y eso contrasta mucho con los cazadores de las llanuras como los Mamutoi. Auel describe sus barcas, cómo pescan con redes, con arpones, incluso sus tensiones internas. Es que el detalle es casi etnográfico. Entiendo. O sea que no es solo decir, mira, conocieron a esta gente, sino que te mete de lleno en su día a día, en cómo veían el mundo. Y lo vemos a través de Ayla y Jondalar. Eso es. Ellos son nuestros ojos y oídos. A menudo se maravillan, claro, pero otras veces están confundidos, ¿no? Ante costumbres que les chocan, que desafían lo que ellos conocen. Sí, sí. Y eso nos lleva directamente a ellos, a los protagonistas. Ayla y Jondalar son personajes, complejos, llenos de matices. En ellos vemos esa tensión tan interesante entre lo aprendido, la tradición. Piensa que Jondalar viene de una cultura muy establecida, los Zelandoni, y la capacidad de adaptarse, de innovar, que Ayla representa de una forma tan potente. Son como dos formas de ser humano de la época que dialogan, chocan y aprenden una de la otra, ¿no? Justo. Y Ayla,
Bueno, es que es imposible hablar de la saga sin centrarse en ella. Aquí, en las llanuras del tránsito, su figura se consolida aún más, yo creo. Ya no es solo la joven que sobrevivió contra todo pronóstico. No, ya es mucho más. Es una mujer con un conocimiento del mundo natural increíble. Es curandera y muy buena. Cazadora hábil. La primera que domestica animales como el caballo lobo. A veces parece casi una figura mítica, ¿verdad? Un poco sí, la verdad. Tiene elementos que la hacen extraordinaria, sin duda. Su conexión con los animales, sobre todo con Winnie, la yegua, y con Lobo, es casi simbiótica. Y cómo entiende las plantas medicinales. O sigue rastros, parece intuición pura. Pero Howell siempre se preocupa de mostrar que se basa en observar mucho, en la experiencia, y en una inteligencia muy aguda. No es magia, es conocimiento. Exacto, es conocimiento aplicado. Recuerdo escenas donde prepara cataplasmas o trata heridas, con una precisión que refleja un saber ancestral. Probablemente aprendido en parte con los neandertales, y luego desarrollado por ella. Eso me parece muy interesante. Le da habilidades que son asombrosas, pero, como dices, evita que sea una superheroína prehistórica. Se siente real porque también la vemos luchar con sus inseguridades, con su pasado. Esa pregunta constante de ¿quién soy? ¿Del clan o de los otros? ¿Dónde encajo? Es que la acompaña todo el viaje. Totalmente. Búsqueda de identidad, necesitar pertenecer, el miedo a que te rechacen por ser diferente. Esos son los motores emocionales de Ayla. Y yo creo que eso es lo que conecta tanto con la gente que lee la historia. A lo mejor no sabemos cazar un mamut, No, la verdad es que no. pero sí sabemos lo que es sentirse fuera de lugar o buscar que te acepten, ¿no? Totalmente. Y esa búsqueda de lugar se juega mucho en su relación con Hondalar. Es una relación central en este libro, ¿eh? Howell la describe con mucha ternura, compasión, hay un amor profundo, un respeto mutuo, eso se ve, pero a la vez está llena de roces, de fricciones. No es una historia de amor idealizada. Para nada. Es una relación compleja y muy, muy realista en sus desafíos. Aquí es donde el choque cultural se vuelve más íntimo, más personal. Hondalar, claro, criado entre los Zelandoni, tiene ideas muy claras sobre cómo deben ser las cosas. Roles de género, costumbres sociales, incluso cómo expresar las emociones. Y Ayla, con esa crianza neandertal tan diferente y su naturaleza independiente, pues choca constantemente con esas expectativas. Hay malentendidos, discusiones, momentos de frustración mutua muy fuertes. Sí, los hay. Recuerdo esos momentos en que Hondalar se pone celoso o posesivo por cosas que para Ayla son normales, o cuando ella no pilla ciertas convenciones sociales de los otros. ¿Cómo crees que Howell usa esa dinámica, más allá de la parte romántica? Pues yo creo que la usa de forma muy inteligente. Sirve para explorar cómo pudieron empezar a forjarse las relaciones de pareja más, digamos, estructuradas, en esas sociedades. Muestra la negociación constante que implica vivir juntos, el esfuerzo por entender al otro, por construir un lenguaje común, no solo de palabras, sino emocional, cultural. Es como una ventana a la complejidad de formar una familia cuando vienes de mundos tan distintos. Exacto. Es una visión muy humana, muy alejada de los clichés del amor cavernícola, por decirlo así, y sorprendentemente moderna en cómo trata la dinámica de pareja. Sí, es verdad. Y todo esto, tanto los encuentros con otras gentes como las relaciones personales, se apoya en algo que es marca de la casa Howell, la increíble investigación que hay detrás. Sí, Es que se nota que detrás de cada descripción hay horas y horas de estudio. sin duda. Ahí es donde la obra gana otra dimensión. Howell no solo leyó muchísimo de arqueología y antropología, sino que parece que intentó experimentar ella misma algunas técnicas antiguas. La precisión con la que describe cómo tallan las herramientas de piedra, las diferencias entre un raspador, un buril, una punta de lanza, cómo sacan las lascas, Sí, es increíble. o las técnicas de caza en grupo, el uso de propulsores, cómo construyen refugios para el frío glacial, cómo preparan pigmentos para pintar en las cuevas, o, y esto es central en este libro, el proceso de domesticar al caballo. Todo tiene fundamento. Pone ejemplos muy concretos, ¿verdad? No es solo cazaban, es cómo lo hacían, qué estrategias usaban para cazar un bisonte, o cómo aprovechaban cada parte del animal. O la flora, qué plantas comer, cuáles curan, cuáles son veneno. Ese nivel de detalle es lo que te mete de lleno. Sientes el frío de la llanura, hueles el humo de la hoguera, te transporta. Exacto. Y no es solo por erudición,
No es un adorno. Esta base científica es clave para que la historia y los personajes sean creíbles. ¿Entiendes por qué ciertas herramientas son vitales? ¿Por qué un cambio en el clima es una amenaza brutal? ¿Por qué dominar el fuego o saber navegar un río es crucial? La geografía, los animales, las plantas, la tecnología, todo interactúa y da forma a la vida de los personajes. Como la domesticación de Winnie. Justo. La descripción detallada de cómo Ayla amansa a Winnie no es solo una historia bonita de amistad con un animal. Refleja hipótesis reales sobre cómo pudo empezar la domesticación del caballo. Observar con paciencia, crear confianza, recompensar. Es esa mezcla la que funciona tan bien. Tienes la emoción de la aventura, el peligro constante, las relaciones humanas que son intensas, pero todo anclado en un mundo que sientes tangible, real, gracias a esa investigación. El viaje por las llanuras no es solo moverse de un sitio a otro, se convierte en una exploración de cómo la humanidad estaba aprendiendo a dominar su entorno, a organizarse, incluso a desarrollar una espiritualidad más compleja. Sí, y si damos un paso atrás y miramos el cuadro general, la novela se puede leer como una gran metáfora. Ese tránsito físico de Ayla y Jondalar por las llanuras, simboliza el tránsito más amplio de la humanidad en el Paleolítico. Están dejando atrás formas de vida quizá más simples, más aisladas, y avanzan hacia sociedades más conectadas, con tecnologías más finas, con más complejidad simbólica y social. Su viaje personal es un reflejo de una etapa clave en la evolución cultural humana. Y lo interesante es que Auwell no lo pinta como un progreso fácil y en línea recta. Hay resistencias, miedos, pérdidas. Explora temas que, si te fijas, siguen siendo muy relevantes hoy. La importancia de la empatía para superar el miedo al diferente. Piensa en Ayla, criada por neandertales, cómo tiene que moverse en el mundo cromañón. Y Jondalar confrontando sus prejuicios sobre el clan. Exacto. O el respeto por la diversidad cultural que ven en las distintas tribus. Incluso nuestra relación con la naturaleza. Totalmente. La novela te invita a pensar en cómo nos relacionamos con los que vemos como otros, y también sobre nuestra conexión con el mundo natural. El paisaje, esas llanuras inmensas del título, es mucho más que un decorado. ¿Es un personaje más? Es un personaje en sí mismo, sí. Determina la vida, da recursos pero también pone límites brutales. Es fuente de asombro y de terror. Auwell tiene una habilidad especial para describir la grandeza de esa naturaleza virgen de la era glacial. Su poder, su belleza salvaje. Te transmite esa sensación de inmensidad, de ser pequeño frente a las fuerzas naturales, pero también la creciente capacidad humana para entender y adaptarse a ese entorno. Sí, hay descripciones de paisajes, de tormentas, del movimiento de las grandes manadas, que son increíblemente vivas. Te hacen sentir esa conexión profunda, casi espiritual, que tienen los personajes con su entorno. Algo que quizá hemos perdido bastante, ¿no? ¿Puede ser? Esa sensación de formar parte de algo mucho más grande. Y en ese mundo que se está formando, cada pequeño avance cuenta. Auwell celebra el ingenio humano. Cada nueva herramienta, cada técnica aprendida, cada gesto de cooperación, de compasión, se presenta como un hito. La domesticación del caballo por Ayla, que revoluciona cómo viajan y cazan, no es solo un giro de la trama, simboliza esa chispa de innovación, esa capacidad humana para observar, experimentar y transformar el mundo. Y vemos esa innovación no solo en lo técnico, sino también en lo social, en lo emocional. Decías antes lo del crecimiento de los personajes. Ese tránsito no es solo geográfico, es psicológico también. Exactamente. Lo fascinante es cómo Auwell mezcla el progreso material con el desarrollo interior. El viaje obliga a Ayla y Jondalar a enfrentarse a sus propios límites, a sus miedos, a sus prejuicios. Jondalar tiene que luchar contra esa visión negativa de los neandertales que le enseñaron al convivir con Ayla y reconocer su inteligencia, su humanidad. Claro. Y Ayla, por su parte, tiene que aprender a descifrar las reglas sociales y emocionales de los cromañones, que son complejísimas y muy diferentes de la comunicación más directa, menos jerárquica, del clan. Ese aprendizaje mutuo, esa superación de barreras culturales, es un motor clave de la historia. Es un crecimiento doloroso a veces, lleno de malentendidos, pero también de descubrimientos. Muestra que la comunicación, la empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, son herramientas tan esenciales para sobrevivir y progresar como una punta de lanza bien afilada, o saber hacer fuego, quizá incluso más. Podría argumentarse que sí. La capacidad de cooperar, de compartir conocimiento, de formar vínculos sociales fuertes, flexibles, eso es lo que permitió a nuestra especie prosperar en sitios tan difíciles.
Y Auel explora esa dimensión social y emocional con mucha profundidad en la Odisea de Ayla y Hondalar. Muy bien, pues si tuviéramos que resumir la esencia de esta exploración de las llanuras del tránsito, diríamos que es muchísimo más que una novela de aventuras en la prehistoria. Jim Amawel demuestra aquí una maestría narrativa impresionante. Teje una historia emocionante, llena de acción, pero sobre una base de investigación muy sólida. Y explora personajes complejos y temas universales. Así es. La obra consigue ir más allá del género de ficción histórica o prehistórica. Se convierte en una meditación profunda sobre nuestros orígenes, sobre la naturaleza del viaje humano, entendido en el sentido más amplio, ¿no? Esa búsqueda constante de conocimiento, de conectar con otros, de encontrar un lugar en el mundo donde te sientas comprendido, aceptado. No es solo el viaje físico de Ayla y Hondalar a la tierra de los Zelandoni. ¿Es una metáfora? Es una metáfora del viaje del ser humano hacia una mayor conciencia de sí mismo y hacia una sociedad más compleja. De innovar, una empatía profunda y esa conexión casi innata con la naturaleza. Representa, quizá, esa chispa de potencial, de esperanza que impulsa la evolución humana, incluso en las peores circunstancias. Sin duda. Y para terminar, podríamos dejar una reflexión flotando. Si pensamos en ese largo y difícil tránsito de Ayla y Hondalar, cruzar tierras desconocidas, enfrentarse a lo impredecible, integrar conocimientos y costumbres nuevas, construir puentes entre mundos diferentes, como un eco lejano de nuestra propia trayectoria como especie? ¿Qué paralelismos encontramos? ¿Cuáles de esos desafíos primordiales? Adaptarse al cambio constante, necesitar comunicarnos más allá de nuestras diferencias, el impacto brutal de las nuevas ideas o tecnologías resuenan con más fuerza hoy, en la complejidad vertiginosa de nuestro presente globalizado. Es una buena pregunta. Una pregunta que quizá nos ayude a mirar nuestro propio tránsito actual con otros ojos,